En 1978, esta asombrosa imagen de un gorila tomándose una foto de sí mismo en un espejo apareció en la portada de la revista National Geographic. Fue el primer vistazo del mundo a la increíble criatura conocida como Coco, un gorila de las tierras bajas a quien se le había enseñado a comunicarse con los humanos. Pero no solo estaba pidiendo plátanos, lo que tenía que decir asombró a los científicos de todo el mundo. Así que ven conmigo y averigüemos cómo un simio nos ayudó a hacer algunos de los descubrimientos más importantes sobre el comportamiento animal en la historia de la humanidad. Nacido en el Zoológico de San Francisco el 4 de julio de 1971, el nombre completo de Coco era Hanabiko, que en japonés significa niño de fuegos artificiales. ¡Qué patriótico y poético! Vivió con su madre en la tropa de gorilas del zoológico hasta los 6 meses de edad, pero le diagnosticaron una enfermedad y tuvo que ser criada por una familia humana en la guardería del zoológico. Cuando comenzó a recuperarse, el joven gorila hembra llamó la atención de la entonces estudiante de psicología, Francine Penny Patterson. Penny creía que Coco podría ser el primate perfecto para un nuevo estudio revolucionario. Ella propuso que se le podría enseñar a este joven gorila a hablar con los humanos usando el lenguaje de señas. 6 meses después, en julio de 1972, Coco fue trasladado a la Universidad de Stanford y el proyecto Coco despegó. Antes de volver a sumergirnos en la historia increíble de Coco, ¿por qué no juegas con esos botones de me gusta y suscribirse? Comparto nuevos videos todos los días que cubren de todo, desde hechos fantásticos hasta historias sensacionales como esta. Estarías loco si te lo pierdes. Ahora volvamos al asunto del gorila. El estudio se basó en los hallazgos de un chimpancé hembra llamada Washoe, que fue el primer animal en adquirir cualquier tipo de lenguaje humano. Washoe había sido criada por los humanos desde la infancia y como parte de un estudio en 1969, le enseñaron el lenguaje de señas estadounidense o LSE. Pero lo que fue aún más asombroso fue que usó estos signos para comunicar emociones. Hasta este punto, eso era algo que muchos habrían creído que era un rasgo exclusivamente humano. En un increíble relato de 1982, una voluntaria llamada Kat Bitch, que trabajaba en Washoe, quedó embarazada. Washoe solía preguntar sobre el embarazo de Kat haciendo señas con bebé y mostraba fascinación por su creciente barriga. Lamentablemente, Kat tuvo un aborto espontáneo. Cuando volvió a ver a Washoe varias semanas después, le contó la noticia al chimpancé afirmando: "Mi bebé murió". Pero cuando Washoe respondió, dejó a todos asombrados. Se tocó la mejilla y trazó una línea en su rostro, el signo de LSE para llorar. Los chimpancés no derraman lágrimas, pero Washoe de alguna manera se las había arreglado para asociar el llanto humano con la tristeza. Una respuesta sorprendentemente humana y empática. Resultó que Washoe también había perdido 2 bebés después de dar a luz y mostró signos de depresión después. Quizás entendió por lo que Kat estaba pasando. Luego, antes de que Kat se fuera, hizo señas expresando abrazo por favor. Parecía que no quería que Kat se fuera sin un poco de apoyo emocional. Debido a que los gorilas son tan grandes y difíciles de entrenar, estos primates nunca antes habían sido considerados para un estudio como este. Entonces, enseñar a Coco de 1 año requirió mucha ayuda. En los primeros 11 meses del proyecto, Coco estuvo en presencia de 1 o más profesionales del lenguaje de señas durante 10 a 20 horas a la semana. Le enseñaron señas a través de 2 métodos. El primero se llamaba moldura, donde las compañeras de Coco daban forma a sus manos en las configuraciones y movimientos correctos. El segundo se llamó imitación, donde se animó a Coco a que formara la misma seña después de que la hubiera utilizado un maestro. Aquí, Penny usa la seña llamada caramelo primero y luego mueve las manos de Coco para imitar el gesto, antes de recompensarla con el dulce. Parece mucho más sabroso que un plátano. Pero ¿cómo podían saber los investigadores que Coco se estaba comunicando realmente y no solo imitando los comportamientos que había asociado con la recompensa? En el proyecto Coco, un letrero como este solo se consideraría aprendido de manera confiable si cumpliera con algunos criterios científicos. Uno de esos criterios era que tenía que ser presenciada y registrada por 2 observadores independientes. Esto evitó que la gente mintiera o se equivocara sobre lo que veían. Otro fue que Coco tenía que usar espontáneamente un letrero al menos la mitad de los días de un mes determinado. Esto significaba que de esta manera podría memorizar y aprender. Y finalmente tenía que usarse apropiadamente para que aprendiera señas específicas relacionadas con cosas puntuales. Entonces, con toda la ciencia en su lugar, ¿qué tan rápido aprendería Coco este nuevo lenguaje extraterrestre? Sorprendentemente tomó solo unas pocas semanas de entrenamiento antes de que demostrara su primera palabra por su cuenta. Fue una aproximación cercana de comida o comer. Dios, ella es un simio conforme a mi corazón. Luego vino más, que puedes ver que hace al juntar las yemas de los dedos, y poco después aprendió beber, como podrás ver aquí. Después de los primeros 2 años, su enseñanza aumentó a 8 horas y media al día. Eso es más que la mayoría de los días escolares. Si tan solo Coco pudiera hacer mi examen de cálculo por mí. Cuando tenía 3 años y medio, el vocabulario de Coco se había expandido para incluir 100 señas que cumplían con los criterios más estrictos.
junto con casi 300 más que usaba espontáneamente. A esa edad, la mayoría de los niños humanos tienen un vocabulario de aproximadamente 1000 palabras. A pesar de que parece una gran brecha, Coco no estaba tan atrás. De hecho, podía usar la misma cantidad de palabras que un niño promedio de 2 años sabría. Para un gorila, ese nivel de progreso fue asombroso. A la edad de 5 años usaba regularmente de 500 a 600 señas y podía unir señas en una oración para comunicar sus deseos y necesidades. De acuerdo con la velocidad de su desarrollo, esto le dio un coeficiente intelectual de aproximadamente 85. Para tener alguna perspectiva, el promedio humano es de alrededor de 100, lo que significa que Coco ya debía haber sido más inteligente que la mayoría de las personas en Florida. Entre 1972 y 1982, la cantidad de palabras nuevas que aprendió Coco cada año fueron entre 2 y 200, pero nunca dejó de intentarlo. Aquí en 2009 puedes ver cómo aprendió el gesto de mariposa por primera vez. Supongo que a veces estaba literalmente improvisando. Sin embargo, Coco no era una pizarra completamente en blanco cuando comenzó a aprender ese lenguaje. Más tarde Penny descubrió que los gorilas y otros simios tienen un lenguaje gestual natural. Si bien es mucho menos complejo que el lenguaje de señas estadounidense, los simios usan estos gestos para comunicarse entre sí, lo que podría ayudar a explicar cómo Coco pudo aprender el lenguaje de señas de los humanos tan rápidamente, pero todavía tenía que adaptar ciertas señas de este lenguaje para adaptarse a sus manos del tamaño de un gorila. Los gorilas tienen pulgares mucho más pequeños en proporción al resto de sus cuerpos, lo que les dificulta hacer signos como la letra K, por ejemplo. Teniendo 2K en su nombre, puedes ver cómo esto presenta un desafío. En cambio, adaptó el gesto de su nombre a una simple palmada en el hombro. Al realizar estos cambios, crea una nueva variante de idioma llamada lenguaje de señas de gorila. Luego, en 1976, el mundo de Coco se hizo aún más grande. Penny introdujo a otro joven gorila llamado Michael a su familia humana. Al principio los dos no se llevaban bien. Coco no estaba lista para dejar de ser hija única, y a menudo terminaban pasando de peleas divertidas a peleas de lucha dura. Con el tiempo empezaron a disfrutar la compañía del otro y empezaron a jugar juegos que Coco llamaba Búsqueda Tranquila, aunque probablemente lo conozcas mejor como escondite. Una vez que estuvo todo instalado, a Michael también se le enseñó el lenguaje de señas, con Coco cerca para pedir ayuda. En solo 12 meses había aprendido a usar más de 20 señas. Mientras los gorilas interactuaban, pudieron practicar señas entre sí, y Michael incluso le enseñó a Coco los nombres de 2 investigadores diferentes llamados Ingrid y Karen. Afortunadamente esto fue antes de que los memes de Karen se hicieran populares. De lo contrario, ese nombre podría haberse interpretado como ¿puedo hablar con el gerente? A pesar de los evidentes avances que habían logrado en su desarrollo, la comprensión de ambos gorilas del lenguaje humano estaba lejos de ser perfecta. Incluso cuando en su punto más alto Coco conocía más de 1100 señas y Michael sabía unas 600, todavía quedaban bastantes lagunas en el vocabulario. Esto significaba que Coco a veces podía generalizar demasiado el significado de una seña. Por ejemplo, usaría la seña de pajilla para referirse a cualquier cosa que parezca una pajilla de plástico para beber, como un tubo, un bolígrafo, cigarrillos o incluso la antena de un auto. Con estas pequeñas fallas en mente, ¿cómo demostraron los investigadores que los gorilas realmente estaban aprendiendo las señas y no solo adivinando la respuesta correcta? Este complicado acertijo se conoce como carga de la prueba, y es algo que ha sido un problema en la psicología animal desde el famoso incidente de Clever Hans. Dejemos de hacer monerías por un momento y retrocedamos a principios del siglo XX y al establo de un caballo llamado Clever Hans. Hans no fue llamado inteligente por ninguna razón. Este caballo aparentemente podía hacer matemáticas. Su entrenador Wilhelm van Holsten le había enseñado al caballo a golpear el suelo con su casco para responder preguntas de matemáticas. Entonces, si él decía ¿cuántos son 6 más 15? Hans golpeaba su casco 21 veces antes de ser recompensado con un sabroso manjar. Tenía razón casi todo el tiempo e incluso podía responder preguntas de otras personas, pero los científicos no estaban convencidos. Después de algunas pruebas rigurosas descubrieron que si Clever Hans no podía ver a su entrenador, entonces no podía responder la pregunta. La verdad es que Hans no sabía matemáticas, pero había podido asociar ciertas señas del entrenador con un sabroso manjar al final. Estas pequeñas señas, como mirar el casco del caballo para comenzar a dar golpecitos y mirar hacia arriba para detenerse, eran lo mismo que enseñarle a un perro a hacer trucos. ¿Tienes historias increíbles sobre cómo entrenar animales para hacer cosas increíbles? Tal vez tu gato pueda tocar el teclado o le has enseñado a tu periquito a cantar el alfabeto al revés. Sea lo que sea, quiero escucharlo. Envía un mensaje a stories@viamaze.com o comenta abajo en los comentarios
comentarios y volveré con algunos de mis favoritos. Después de ese breve desvío, volvamos a los gorilas. ¿Cómo pudieron los investigadores demostrar que Coco y Michael realmente estaban aprendiendo el lenguaje de señas y no solo asociando los gestos de las manos con los bocadillos? Para demostrar que Coco era más inteligente que un simio promedio, fue sometida a una serie de pruebas cuando tenía 4 años. Estos involucraron a un investigador colocando un objeto en una caja con un panel de vidrio transparente para que Coco pudiera ver el artículo, pero un segundo investigador no. Entonces le preguntaron a Coco qué hay en la caja. En ningún momento el segundo investigador vio qué elemento se puso en la caja. Este tipo de prueba se llama doble ciego, lo que significa que los resultados no pueden verse afectados por la interferencia humana. Los elementos eran todo aquello con lo que Coco estaba familiarizada y podía indicar como un visor de diapositivas o una flor. De los 50 elementos que le mostraron, acertó 31. A veces cometía errores basados en el tipo de artículo que se mostraba, como confundir un caramelo con una galleta. A veces usaba una seña que era similar en forma a la respuesta, pero no del todo correcto. Otras veces ignoraba la pregunta por completo y pedía que se abriera la caja indicando llave, abrir o llave o caja. A pesar de que estaba lejos de ser una puntuación perfecta, acertar en un 62% seguía siendo un resultado alto. Lo más importante es que demostró que Coco no estaba buscando pistas de sus investigadores o compañeros, a diferencia de Hans, el no tan inteligente. Pero los objetos y los nombres solo formaban parte del vocabulario de Coco y Michael. Al estar rodeado de gente todos los días, las emociones eran una gran parte de sus interacciones diarias. Se les enseñaron señas de diferentes sentimientos como llorar, amor y tristeza, que como puedes ver se ven casi idénticos a las variantes del LSE humano. Les ayudó a expresarse y a contar historias, pero no siempre fueron agradables. Michael, que en ese momento era un macho alfa de 204 kilogramos, relató un incidente aterrador de su infancia cuando le preguntaron ¿qué le pasó a tu madre? Echa un vistazo a las palabras que usa. No hace falta ser un científico para descubrir que algo muy malo pasó aquí. Michael nació en África, en una época en la que la deforestación y la caza llevaron al límite la existencia de los gorilas del país. Según su perturbador relato, los investigadores creen que Michael fue testigo de cómo los cazadores furtivos mataban a su madre por carne de animales silvestres. El horrendo suceso lo dejó huérfano y en cautiverio. Los gorilas tampoco tuvieron problemas para usar su lenguaje recién aprendido para expresar sus pensamientos y opiniones sobre las nuevas personas que conocieron, y no siempre fueron tan amables. Cuando Cynthia Gorney, una escritora de National Geographic, entrevistó a Coco en 1985, no pareció simpatizar con ella al principio. Entonces, como ella recuerda, Coco la llamó baño a través del lenguaje de señas. Entonces parece que ella también tenía un gran sentido del humor. Pero estos gorilas parlantes no eran del todo pesimismo, tristeza y actitud. También hay muchas anécdotas extravagantes sobre ellos. Puede sonar extraño, pero Coco incluso desarrolló una fascinación total por los gatos. En 1983 pidió un gato para Navidad. Los investigadores le compraron un gato de peluche, pero cuando se lo dieron, indicó repetidamente la palabra triste. Entonces, en su cumpleaños ese año, le regalaron su propio gatito real. Llamó al gatito sin cola Bola, porque cuando se acurrucaba parecía una bola diminuta. Ella lo trató con delicadeza y los dos pasaron horas jugando juntos. La pareja fue tan inusual que una foto de Coco cargando a su amigo felino fue otra portada de National Geographic, cambiando la forma en que la gente veía a estos primates intimidantes en todo el mundo. La dulce saga incluso se convirtió en su propia película en 16 minutos y medio, así como en un libro. Pero su gatito le enseñaría a Coco una importante lección de vida. Una noche, el felino fue atropellado por un auto y Penny tuvo que darle la terrible noticia a Coco. Es una persona más valiente de lo que jamás seré yo. Coco respondió conmovedoramente con señas de malo, triste y llorar repetidamente, claramente lamentando la pérdida de su amado gato. Tanto Coco como Michael le mostraron al mundo que los gorilas eran capaces de experimentar emociones complejas como la pérdida y el dolor. La única diferencia real que parece separarlos de los humanos es que no pueden articular sus sentimientos con palabras. Pero el amor de Coco por los gatos no murió con su mascota. Pronto encontró nuevos aminos en otros gatitos y fue muy amable y cariñosa con ellos. Incluso más tarde en la vida, su fascinación por las pequeñas bolas de pelo atrapó las fibras del corazón en todo el mundo. ¿Alguna vez pensaste que verías un gorila pidiendo que le colocaran un gatito en la cabeza? Si eso no te hace sonreír, debes tener un corazón de piedra. La historia de este precioso primate le valió una seria atención de los medios y celebridades de todas partes pronto quisieron pasar tiempo con ella. En 2001, el comediante Robin Williams
fue invitado a conocerla. El actor estaba acostumbrado a cautivar a multitudes de miles de personas con su humor atemporal, pero aquí su audiencia de uno hizo toda la actuación. En un momento Coco incluso tomó sus lentes e hizo su mejor impresión del famoso hombre divertido. Jugaron juntos y ella incluso logró hacerlo reír tratando de hurgar en sus bolsillos. Pero lo más sorprendente es que ella pareció reconocerlo. Cuando le dieron una cinta de VHS de una de sus películas, rápidamente lo señaló en la portada. ¿Crees que ella realmente sabía quién era él? ¿O era solo una divertida coincidencia? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Lamentablemente Coco tuvo que experimentar las dificultades del dolor una vez más cuando le dijeron en 2014 que Robin Williams había fallecido. Al principio estaba sombríamente callada, pero cuando vio a una mujer molesta que había trabajado con Robin durante su vida, hizo señas de mujer y llorar. Después de eso, Coco se quedó muy quieta con la cabeza inclinada y los labios temblorosos. Fue otro ejemplo más de cómo Coco podía relacionarse con algo más allá de ella misma, dando aún más información sobre cómo los animales pueden conectarse con personas de una manera que nunca antes habíamos conocido. A pesar de su profunda conexión con la gente, es importante recordar que Coco seguía siendo fundamentalmente un gorila. A medida que se acercaba a los 10 años, comenzó a mostrar interés en un bebé. No un bebé humano, sino un bebé gorila. Una vez señaló una imagen de una madre gorila y su bebé, demostrando yo. Eso, parecía que su reloj biológico había comenzado a correr. Después de un aborto espontáneo, Coco lamentablemente nunca se convertiría en madre, pero eso nunca cambió sus instintos maternos. La forma en que trataba a sus muñecas, específicamente a sus muñecas gorila, mostró su lado cariñoso. Ella movía sus manos como si les estuviera enseñando a señas, como si estuviera tratando de transmitir todo lo que había aprendido. Pero, como vimos con el incidente del baño, Coco no siempre actuó de manera tan inocente. A la edad de 3 años, Coco usó sus poderes de comunicación para elaborar su primera mentira. Ella había roto un gato de juguete en su guarida, pero cuando le preguntaron al respecto respondió, Kate, gato, aparentemente culpando a una de sus investigadoras, Kate. Sin embargo, Coco podría haber querido decir que Kate estaba con ella cuando el gato se rompió, en cuyo caso no se hace ningún daño. Pero otro evento definitivamente atrapó a Coco con las manos en la masa. Se había sentado en el mesón de la cocina de las instalaciones, pero el mesón no podía soportar el peso de un gorila de 5 años de casi 136 kilogramos. La parte superior se derrumbó y cuando Penny le preguntó al respecto, Coco respondió, Kate, allí, malo. O Kate pesaba lo mismo que un gorila joven o Coco realmente se lo había quitado. Qué mono tan travieso. Pero como era de esperarse, Coco no fue la única sorprendida tratando de evadir la culpa. Michael una vez rasgó la chaqueta de un voluntario visitante llamado Ellie. Cuando ella preguntó quién rompió mi chaqueta, Michael hizo la señal de Coco. Parece que son todos gorilas por sí mismo. Cuando se le preguntó de nuevo, tuvo la audacia de culpar a Penny y finalmente confesó diciendo Mike. Pero la relación de Coco y Michael con el idioma inglés también fue más allá del lenguaje de señas. Los investigadores hablaron con los dos gorilas jóvenes mientras hablaban mediante señas y aprendían para que pudieran asociar el significado de las palabras y las señas. En ese momento se consideró casi imposible que los animales pudieran entender el lenguaje humano hablado. La idea incluso iba en contra de una de las principales teorías del desarrollo del lenguaje, llamada teoría motora de la percepción del habla. Esta teoría explicaba que un componente crucial para entender las palabras es saber cómo decirlas. Por ejemplo, ¿cuál es esta palabra? ¿Intentaste pronunciarlo o dividirlo por sílabas? Ese es tu sistema motor en acción. Es por eso que a veces repetimos palabras que no hemos escuchado antes o porque los niños que aprenden a hablar repiten frases que han escuchado pero no comprenden. Sin poder articular la palabra, se propuso que no se pudiera entender el habla. Pero entonces llegó Coco. Observa cómo sigue las instrucciones verbales de Penny. One more and then you turn it off, okay? Good. ¿Alguien más está totalmente atónito ahora mismo? Bueno, cuanto mayor era Coco, más preguntas complejas podía seguir. Aquí le preguntan cómo le gustaría expandir su familia sin usar lenguaje de señas. Penny le presenta 4 opciones a Coco y le pregunta cuál le gustaría más a Coco. 2 female adult gorillas come to be with Coco and Ndume to make babies here. Coco no solo lo entendió, sino que también eligió la opción que más parecía una tropa de gorilas. En otras palabras, era la opción que tenía más sentido. Entonces no fue solo una suposición. Coco podía entender el inglés hasta cierto punto. Alucinante. Y no solo eso, sino que Coco también usó los sonidos de algunas palabras para crear sus propias señas. Debido a que no podía hablar en voz alta para preguntar qué era algo sin conocer las señas correctas,
Tendría que ser creativa. Un día Coco quería algo. Es una especie de mezcla de vegetales de hojas verdes que le dieron entre comidas llamadas bros. Si bien se lo habían dado casi todos los días y escuchado su nombre muchas veces, nunca le habían dado una seña específica. Entonces, ¿cómo pides algo cuando no conoces su seña y no puedes hablar? Mostrando lo inteligente que era, comenzó a hacer esta señal. Al principio confundió a sus cuidadores, pero luego se dieron cuenta de que llevaba la mano a las cejas. Coco sabía que brows, en inglés cejas, y brows sonaban similares, y al hacer la conexión pudo comunicar exactamente eso. También inventó combinaciones de señas para tratar de ampliar su conocimiento del mundo, por lo que combinaciones como ojo y sombrero significaban máscara y dedo y pulsera significaban anillo. Inteligente. Pero eso no fue todo. Coco y Michael tenían aún más talentos creativos escondidos en sus enormes mangas peludas. A ambos les gustaba pintar, lo que les permitía expresarse de otra manera humana. Michael pintó esta imagen y la llamó Jugando con Apple. Ahora para ti y para mí parece que un niño de 2 años acaba de ir a la ciudad en el lienzo, pero los colores y el nombre son muy importantes. Apple era el nombre del perro favorito de Michael, un perro blanco y negro que jugaba a las escondidas con Michael en su recinto. De todos los colores de pintura que le dieron, eligió los colores blanco y negro. Coco hizo lo mismo eligiendo a propósito colores específicos de una paleta y creando impresiones artísticas de cosas que sintió y vio como amor. Es posible que esperaras que usara el amarillo para indicar su amor por los plátanos, pero al igual que los humanos, eligió colores como el rosa y el naranja para representar la sensación cálida. ¿Alguien más piensa que esa mancha naranja también se parece a un corazón de amor? En 2015, la única voz de Coco se utilizó para comunicarse con todo el mundo sobre un tema importante que nos amenaza a todos: Noah Conservation, una organización benéfica francesa que protege la biodiversidad. Se asoció con los cuidadores de Coco en la fundación de gorilas. Le informaron a Coco sobre lo que estaba en juego en la próxima conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas y le pidieron su opinión. Echa un vistazo a lo que dijo. Ella continúa señalando que tenemos que darnos prisa y arreglar la tierra, y que la naturaleza necesita que ayudemos, terminando con un muy cortés gracias, demostrando más modales que la mayoría de los humanos. Greta Thunberg estaría orgullosa. Si bien está claro que su respuesta fue muy editada y tal vez su respuesta no fue del todo espontánea, las señales en sí mismas eran indiscutibles. Si me preguntas, arreglar tierra y hombre estúpido tienen significados bastante claros. Sin embargo, no sabemos si Coco realmente entendió qué era el cambio climático y lamentablemente nunca lo sabremos. Coco falleció mientras dormía en 2018 a la edad de 46 años. Su mejor amigo Michael también subió a esa jungla celestial en el cielo 18 años antes. Ambos simios asombrosos establecieron que la comunicación entre especies es posible, pero Coco también había dejado a la humanidad con una gran lección. Tenían profundidad emocional. Ella podía amar, aprender y sufrir de manera similar a los humanos. Por supuesto, todavía hay escépticos y algunos han señalado que los simios se comunican principalmente a través de señas funcionales como pedir comida o juguetes. Otros afirman que las señales de Coco fueron obtenidas por sus manejadores haciéndole preguntas. Independientemente de lo que pienses, una cosa está clara: Coco nos ha enseñado valiosas lecciones sobre la comprensión de la comunicación humano y animal. Se podría decir que dio un pequeño paso para los simios y un gran salto para la especie de los simios. Bueno, ¿qué aprendiste con la increíble historia de Coco? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.